Estamos de regreso. Vamos a probar ahora sí. Esta también es llamada la fórmula del área, ¿okay? Pero es un resultado de cambio de variables, realmente. Van a ver por qué. ¿Va? Teorema. .4. Y es el cambio de variables para Hausdorff, ¿sí? Entonces dice, sea omega contenido en Rn abierto. ¿Okay? F como en teorema... Ah, caray. Déjenme ver mi notación. No, este sí. Como en teorema 3.3, que es la fórmula del área. Ajá. Es decir, de Rn en Rm inyectiva, ok, Lipschitz, ya saben, ¿sí? Ok. Y una función g, pero que va de Rm en menos infinito a infinito, ¿va? Que además es Borel medible sobre los borelianos en Rm, ¿ok? Sobre la imagen de omega bajo f, ¿sí? Entonces tengo que la integral de f de omega de g de y de la medida de Hausdorff respecto de y es igual a la integral sobre omega de g de f de x, ¿ok? De j de f de x respecto... Me quedó muy apretado, permítanme. G evaluado en f, función de x, o el jacobiano de f de x respecto a la medida de Hausdorff como función de x. Que si lo ven, y vamos a ponerle 4 a esto de una vez, si lo ven, pues no es más que su teorema de cambio de variables, caray, ¿no? El que ven en cálculo otra vez. Como se los dije, todo esto está generalizando lo que vimos en cálculo. ¿Cuál es la gran diferencia? Aquí es enorme. La diferencia es enorme. Si la n, acuérdense siempre de esto, siempre lo estamos cargando, n es menor o igual a m. Ajá. Si la n fuera m, el cual es cierto, estamos en teorema de cambio de variables de cálculo. ¿Sí? No hay nada más que hacer. La diferencia, y ahí, aún así en ese caso, está generalizado, porque es para no difeomorfismos. El cambio de variables que ven en cálculo les pide difeomorfismos. El mapeo que manda omega en f de omega, es decir, la f, debe ser un difeomorfismo, ¿no? Porque tiene que tener jacobiano y tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Y lo más fácil para que eso quede y salgan las cuentas es que el cambio de variables sea un difeomorfismo. Aquí no, aquí es una función Lipschitz inyectiva. ¿Sale? Eso sí, es una función Lipschitz e inyectiva. Pero es Lipschitz. Entonces ahí está generalizado. Pero fíjense, aún así, aquí entonces estamos introduciendo un nuevo ente. Porque si eso era en el caso n igual a m. Coincide con la fórmula de cálculo, pero está generalizada para funciones Lipschitz. Si la n es menor estricto a m, la pregunta es, ¿qué es esto? Ahí sí, quién sabe, ¿no? Y fíjense, si la n fuera m, pues la medida del hn pues coincide, salvo una constante, con la medida de Lebesgue. Entonces esto es el teorema de Lebesgue, de cambio de variables. No hay nada que hacer. O sea, falta un factor de 1 entre gamma n, pero sale de aquí también. O sea, es totalmente intrascendente eso.
Pero si la n es menor a m, ya sabemos que esto no necesariamente los conjuntos de medida de Lebesgue 0 son conjuntos de medida de Hausdorff 0. Eso ya lo sabemos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es esto? Ajá. Entonces, para n menor a m, esto es otra cosa. Ajá. Bueno, es lo que les vengo diciendo, esto es el área. Estas son las integrales de superficie, como lo vamos a ver. Y lo que me está diciendo esto es cómo cambiar variables en integrales de superficie. Que me está diciendo, a fin de cuentas, se cambian variables. ¿Cómo cambias variables en integrales de volumen? Igualito. ¿No? Igualito. Que es algo que uno hace en cálculo prácticamente es por la definición, ¿no? Porque la integral de superficie pues se define como la integral de la raíz de 1 más la norma del gradiente al cuadrado respecto n menos 1 variables. ¿Sí? Si estás en Rn es una integral de superficie. N menos 1 variables que son las que parametricen la superficie. Okay. Cuando uno hace esa integral, pues en sí la trata en Rn menos 1 y le hace cambios de variable, como la mueve uno como quiera, como si fuera integral en Rn menos 1. Aplican el teorema de cambio de variables para integrales de volumen, pero en Rn menos 1. Ajá. Lo cual, pues sí está justificado, pero sí, pues es la definición, ¿no? Pero aquí aquí están haciendo el resultado. Ajá. Aquí nos están haciendo, y ahí por si fuera poco es para funciones Lipschitz. ¿Va? Bueno. Claro, el mapeo. Esto, la G es una función Borel medible, nada más eso. La demostración es ya bastante fácil. ¿Ok? Primero notemos que por el lema, es un lema prehistórico, 2.41, ahí lo tienen, chequen, igual y no, en ese momento igual y no se veía que iba, pero es a esto. Por el lema 241, f de omega está en los borelianos en Rm. Ajá. Probamos eso, que si esto era un boreliano en Rn, f de omega era un boreliano en Rm. ¿Va? Ahora, como f es continuo de omega que está en los borelianos en Rn en Rm, pues f es BRN BRM medible, ¿no? ¿Ok? Esa es la definición, ¿no? Bueno, eso quiere decir que entonces, para cada F mayúscula en Rm boreliano, tal que F esté contenido en F de omega, pues tenemos que F a la menos 1 de F mayúscula está en los borelianos en Rn. Estoy nada más desglosando la definición de que es BRN, BRM medible. ¿Okay? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Esto es de tal manera que existe E boreliano en Rn, E contenido en omega, tal que F mayúscula es F de E. ¿Sale? Ok.
simplemente. ¿No? Lo único que hice fue desglosar esta definición. ¿Sí? Entonces, por 1, que es la fórmula del área que probamos en el resultado anterior, tenemos que Hn de f de E es la integral sobre E del jacobiano de respecto a la medida de Hausdorff variable x. Esto es Hn, ¿esto quién es? Es f mayúscula, es igual a la integral de f a la menos 1 de f mayúscula, porque esto es esto, del jacobiano de x. ¿Sí? Pero esto izquierdo lo voy a escribir también como una integral. Ajá. Lo que implica que, déjame cambiar el gis. Lo que implica que la integral sobre f de omega de la función característica de f mayúscula de y respecto a la medida de Hausdorff, vamos a ponerle en variable y, es igual a la integral sobre omega de la función característica de f a la menos 1 de f mayúscula, que depende de x, por el jacobiano de f de x respecto a la medida de Hausdorff, aplicando en variable x. Yo no hice nada, otra vez, no hice nada, porque lo único que hice fue escribir esto como integral, ¿no? Que vendría a ser la integral respecto a hn sobre f, pero eso es por definición la integral de f de omega, porque f está contenido en f de omega, de la función característica de f de esto. Y lo mismo apliqué acá, el mismo truco. ¿Sí? Ok, fíjense que esta de ahí es la integral sobre omega de la función característica de f, pero evaluada en f, ok, minúscula, de x por j de f de x respecto a hn de x. Esto es, pues, fíjense que la función característica de f en f de x, pues es igual a la función característica de f de x. ¿Y esto quién es? Esto es 1 si f de x está en f, y 0 si f de x no está en f, ¿no? Que es equivalente a decir que esto es 1 si x pertenece a f a la menos 1 de f mayúscula y 0 en otro caso. Que por lo tanto es esta, ¿no? ¿Qué hice entonces? ¿Qué me muestra esto y esto? Eso demuestra la fórmula que quiero probar, 4, pero ¿para el caso de quién? Para el caso de funciones características, ¿no? Para el caso de esta función característica, ¿a poco no? ¿Sí lo ven?
Sí, está bien. ¿Sí? ¿Sí? Vean, es 4, es la fórmula del cambio de variables, pero para funciones características. Por eso les decía hace mucho tiempo, y es que así mismo se prueba el cambio de variables para Lebesgue. Cuando ustedes tengan una identidad entre medidas, como la tenían, ¿no? Digamos, una medida nu de A es alguna constante C, que depende de la dimensión, n, por mu de A. Si ustedes tienen esto, para todo A, inmediatamente tienen un teorema de cambio de variable. ¿Ah? Eso es porque pues esto lo pueden escribir en forma integral, por una función, esto igual, con una función característica, esto va a ser el jacobiano, etc. ¿Sí? ¿Va? Entonces, por eso ahorita ya está todo fácil, o sea, ya lo probé para funciones características. ¿Qué sigue? Díganme, ¿qué sigue? Pónganle pausa al video y digan, ¿qué sigue después de esto? Bueno, pues si es válido para funciones características, para la función característica, en este caso que probamos, pues es válido para funciones características, pues es válido también para funciones simples. ¿A poco no? ¿Sí o no? Entonces, ese último paso dice que lo cual demuestra 4 para el caso G igual a la función característica de F, ¿no? Donde ya sabemos que F es un Rm boreliano y F también está contenido en F de omega. Entonces, por linealidad de las integrales, 4 se satisface para el caso en que G es una función simple, en particular no negativa. ¿Okay? Porque le pongo no negativa en particular porque es lo que me sirve. ¿Sí? Sí, en general se puede satisfacer para funciones simples, pero lo que pasa es que quiero el siguiente paso, por eso voy a probarlo al menos para funciones simples no negativas. Por eso lo enuncio con funciones simples no negativas. ¿Por qué? ¿Qué sigue? Y aquí me falta una observación. En el espacio, funciones simples, en el espacio de medida, f de omega, ¿ok? Los borelianos intersección f de omega, h. Bueno, eso debe ser obvio, ¿no? Deben ser funciones simples en este espacio, ¿no? Porque es para f acá. Ajá. Eso es para borelianos, según el teorema prehistórico, es para borelianos en Rm. ¿Ah? Y obviamente respecto a la media de Hausdorff. ¿Qué sigue? Pues si la fórmula se vale para funciones simples no negativas, también se vale para una función no negativa, una función medible, ¿ok? Con valores extendidos, no negativa. ¿Por qué? Porque toda función medible no negativa se puede expresar como límite puntual y también uniforme sobre conjuntos donde está, sobre todo los conjuntos donde la función es acotada, la convergencia es uniforme, se puede expresar como límite puntual de funciones simples no negativas que se incrementan, o sea que son crecientes hacia ella, ¿no? ¿Ok? Déjenme borrar ahí.
Ok. Luego, si G es una función no negativa, ¿ok? Real valuada, ¿ok? BRM medible, incluso lo pueden hacer complejo, pero bueno, sobre f de omega, pues ya sabemos que existe, eso es el resultado de medida básico, existe una sucesión creciente phi j, ¿okay?, de funciones simples no negativas sobre el mismo espacio de medida f de omega hn, ¿vale? Tal que phi j se incrementa hacia g. Ajá. Es decir, es una sucesión creciente, es decir, phi 1 de x es menor o igual que phi 2 de x, menores o iguales que g de x, ¿sí? Y además convergen. ¿Va? Y luego, ¿cómo concluimos? ¿Cómo concluimos? Entonces, ya tienen la fórmula 4 para funciones simples no negativas que convergen, que se incrementan hacia una f. ¿Cómo concluimos? Hay que tomar límite dentro de la integral. ¿Qué teorema de intercambio de límite usamos? Convergencia monótona. Está hecho para eso, porque son funciones no negativas. Todos los integrandos son no negativos. La convergencia puntual de los integrandos está garantizada por esto. ¿Ah? Pues aplico convergencia monótona. ¿Sí? Esta es la receta, como les dije. Siempre que tengan una proporción entre medidas, como se las expliqué, como la tenemos, como la probamos para hn de f de e es igual al jacobiano de e, cuando f es lineal o lo que sea, ¿okay?, proporción entre medidas, siempre que tengan eso, pueden probar un teorema de cambio de variables. Y este es el único camino que hay. ¿Sí? Entonces, sobre omega, entonces, por el teorema de convergencia monótona, se vale 4 para tal g, para g no negativa. Y finalmente, si g es una función real, BRM medible sobre f de omega, escribimos g como g más menos g menos y ya estuvo. Y aplicamos el resultado a g más y g menos. Y acabamos. ¿Sí? Y ya está. Ahí está el cambio de variables generalizado. Vean ya cuántas cosas hemos generalizado, como les dije, varios conceptos.
longitud, regla de la cadena, diferenciabilidad, cambio variable y vamos al área. Ajá. Vamos a dejarle aquí por el momento.